Hola hermanos, ¿cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva serie que vamos a estar desarrollando en estas próximas semanas sobre el libro de Apocalipsis, Apocalipsis y la escatología bíblica. Y bueno, esta es una serie que he dado varias veces, la última vez fue hace 2 años y aprovechando este tiempo que estamos todos más en casa, podríamos decir, debido a circunstancias, creí que sería buen momento para volver a dar esta serie sobre el libro de Apocalipsis. Entonces, hoy día vamos a estar empezando con una introducción. Bueno, y creo que la introducción va a ser probablemente dos, quizás hasta tres clases. No estoy totalmente seguro todavía. Eh, pero vamos a ir viendo algunos elementos fundamentales relacionados con la interpretación del libro y después de eso vamos a estar yendo por el libro versículo por versículo, interpretando el texto y entrando en más profundidad. Entonces, yo creo que en total van a ser por lo menos unas 20 clases. Así que bienvenidos. Un saludo al Yello, a Matías, a Johan, al Fabián, a Axel Andrés Flores. Dice que no hay volumen. ¿Se escucha? Antes de continuar, solo quiero ver si alguien me puede decir ahí en los comentarios si se escucha el audio. Aló, aló. ¿Sí? Bueno, si se corta o pasa algo, ahí me van avisando por los comentarios. Muy bien. Hay varios conectados ya, así que vamos a partir. Vamos a empezar con unas definiciones básicas, empezando con el tema general, ¿cierto? De la escatología, ¿cierto? Y ya para muchas personas esta palabra es algo nuevo. Entonces vamos a empezar definiendo este término. ¿Qué es escatología? Bueno, la palabra escatología viene del término griego eschatos, que significa final. Y entonces escatología es estudio de cosas finales y relacionado a los últimos tiempos. Ahora, hay dos ramas o dos aspectos que podemos mencionar de la escatología. Podemos hablar de escatología cósmica, que tiene más que ver con temas como el futuro de la raza humana, la providencia de Dios en la historia, el fluir y el rumbo de la historia y finalmente la consumación de todas las cosas al fin de la historia humana. Entonces, esos son algunos aspectos de la escatología cósmica. Por otro lado, también podemos hablar de la escatología personal. Y esto tiene más que ver con la muerte física, o sea, qué ocurre cuando uno muere, la inmortalidad del alma, el estado intermedio, qué pasa en el día del juicio final. Si alguien muere en este tiempo, ¿dónde está esa persona? Esos son todos temas que se relacionan con la escatología personal. Ahora, el enfoque de este estudio va a ser más por el lado de la escatología cósmica en ese sentido. Entonces, un tema que es central a empezar a entender este asunto tiene que ver con nuestra filosofía de la historia y en tener una visión, una cosmovisión de la historia cristiana, finalmente. Porque en cierto sentido todos tienen una escatología, todos tienen una visión del futuro. Si tú le preguntas a un musulmán,
tiene una escatología, ¿cierto? Espera ciertas cosas para el futuro. En su religión se hablan ciertas cosas sobre lo que será el futuro. Por otro lado, incluso si hablas con un ateo, tiene ciertas expectativas, cree que el mundo está yendo en cierta dirección, pero finalmente todos tienen una escatología. Y, y esto de la filosofía cristiana de la historia, el cristianismo se diferencia incluso de muchas filosofías paganas que no ven finalmente, bueno, que ellos en algunos casos entienden el universo como algo infinito, entienden la historia, ¿cierto? Como un ciclo sin fin, cosas que se van repitiendo, sin un destino final, sin una dirección. En cambio, en un sentido bien básico para el cristiano, la historia parte, ¿cierto?, del decreto eterno de Dios. En ese sentido tiene un propósito, tiene un porqué y tiene una dirección y una meta final. Y me gusta mucho usar el ejemplo del calendario cristiano en ese sentido para ilustrar este punto que fue establecido en el sexto siglo y hasta el día de hoy hablamos del año, en este año es el 2020, ¿cierto? Y cuando hablamos de eso, cuando hablamos de esas fechas, estamos apuntando hacia la venida de Cristo al mundo, estamos recordando que Cristo hace más de 2000 años vino, ¿cierto?, a la tierra y empezó a reinar. Y es por eso que el término en latín es Anno Domini, el año de nuestro Señor, ¿cierto? Si han visto alguna vez el A de, se refiere justamente a este punto. Ahora, muchos historiadores modernos y académicos modernos han intentado cambiar esto porque la Revolución Francesa intentaron cambiar el número, empezar del año cero, no resultó y en estos tiempos hablan de la era común, usan otros términos, pero finalmente es el mismo número de Cristo. Y eso es muy importante desde una perspectiva cristiana porque nosotros creemos finalmente que Cristo vino hace 2000 años y ha estado reinando desde ese tiempo hasta el día de hoy. Y su iglesia está llevando a cabo la misión encomendada por Cristo por el poder del Espíritu Santo en este mundo. Y cada año que pasa estamos un año más cerca a la consumación de los propósitos de Dios. Entonces, es importante entender esa filosofía de historia cristiana, de entrar directamente al tema de algo como el libro de Apocalipsis, pero la escatología finalmente considera la evidencia bíblica para determinar qué es lo que Dios ha prometido en su palabra en cuanto a ese resultado final y en cuanto a la obra de la iglesia en el mundo. Apocalipsis sin duda para muchos cristianos es la fuente o una de las fuentes principales para aprender o saber de los tiempos finales. Y es por eso que es tan importante considerar este aspecto de la escatología antes de entrar directamente al libro. Ahora, al mismo tiempo hay que reconocer que Apocalipsis no es un libro sencillo de entender y por esa razón, antes de ir más entrar más en detalle, creo que es bueno ver el panorama, ver la vista más panorámica, ¿cierto?, de qué se trata este libro. Y podemos hablar de la idea central de Apocalipsis, es que Cristo finalmente será victorioso contra todos sus enemigos. Ahora, en ese sentido, no hay mucha discusión, ¿cierto? Relacionado al libro, no hay gran discusión, es que finalmente este libro nos habla de la victoria de Cristo.
Y la razón por la cual fue escrita es para animar a cristianos en medio de persecución. Ahora, obviamente eso tiene un contexto particular en la historia, pero también sin duda es de ánimo para nosotros, ¿cierto? Como cristianos, saber que Cristo finalmente será victorioso, que el Evangelio de Cristo triunfará y que los propósitos de Dios se van a cumplir. De eso se trata el libro de Apocalipsis. Ahora, eh, va a ser importante entender un poco del contexto histórico e incluso qué tipo de literatura estamos hablando, ¿cierto? Porque como todos los libros de la Biblia, finalmente Apocalipsis tiene estos elementos. Algunos, y quiero empezar hablando un poco de este tema, porque algunos hoy en día dicen interpretar la Biblia de manera literal, ¿cierto? Yo creo que todos hemos escuchado personas que dicen interpretar la Biblia de manera literal. Pero es importante entender de partida que en realidad nadie interpreta la Biblia de manera literal. Por ejemplo, nadie cree que cuando Jesús dijo, yo soy la puerta en Juan 10, versículos 7 y 9, que estaba dando a entender que realmente Jesús estaba hecho de madera y que tenía una manilla y tenía bisagras y todo esto. Obviamente cuando Jesús dijo eso no era algo literal, entonces nadie tiene una hermenéutica consistentemente literal. Nadie siempre toma la Biblia de manera literal. Porque si fuese así, entonces tendrían que concluir que Jesús es una puerta, que Jesús es un cordero, que Jesús es un león y todas estas cosas. Ahora, en este ejemplo que di de Juan 10, Jesús dice que es la puerta. Está diciendo que por medio de él tenemos refugio y salvación. Ahora, por otro lado, hay otro grupo de personas que quiere reducir la Biblia a toda una gran metáfora, finalmente, porque creen que de esa manera no tienen que obedecer la palabra. Creen que la Biblia cada uno lo interpreta como quiere y no hay que tomarlo nunca de manera literal, que siempre es solamente algo figurativo. Ahora, yo creo que finalmente nuestra meta como estudiantes de la palabra no debe ser de reducir todo a una metáfora, por un lado, o tampoco asumir que todo es estrictamente literal, sino que debemos entender qué es lo que Dios, por medio de los autores de la Biblia, quiso comunicar. Ahora, tampoco debemos caer en el error, y esto es algo que también es bastante común, de pensar que porque algo está usando lenguaje figurativo o algo es una metáfora, que no se está comunicando algo real. Volviendo otra vez al ejemplo de la puerta. Cuando Jesús dijo que era una puerta, estaba usando un lenguaje metafórico. Pero al mismo tiempo estaba comunicando algo real, o sea, la salvación y el refugio que Jesús ofrece es real, es tangible, no es algo falso en ese sentido. Entonces, aunque no es literal, aunque Jesús no es literalmente una puerta, sigue comunicando algo real. Y entonces es importante entender ese punto, especialmente cuando vamos a entrar a un libro como el libro de Apocalipsis, porque debemos interpretar la Biblia entendiendo qué tipo de literatura primeramente estamos leyendo. Estamos leyendo una narrativa histórica, es una parábola, porque hay mucha diferencia entre un género literario y otro. Cuando Jesús cuenta la historia, ¿cierto?, de alguien que enterró un tesoro en un campo o encontró un tesoro escondido en un campo y todo esto,
no estaba necesariamente hablando de una historia real, estaba usando esa parábola para comunicar verdades. Lo mismo con la historia del hijo pródigo, perdón, o otras. Entonces, es importante tener eso en cuenta. ¿Qué tipo de literatura estamos estudiando? Y vamos a considerar eso ahora en relación al libro de Apocalipsis. Para empezar, debemos entender que Apocalipsis es una epístola. Fue escrito en forma de epístola del primer siglo, porque después de una breve introducción, realmente todo esto empieza en el versículo 4, ¿cierto? De Apocalipsis 1:4, al igual que las epístolas de Pablo, Pedro, Santiago, Judas. Y el libro está destinado a una audiencia particular, ¿cierto? Está destinado a las 7 iglesias de Asia. Y aquí podemos ver un mapa de donde estaban ubicadas estas iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ahora, el libro también termina de la forma que terminan otras epístolas. La gracia del Señor sea con todos. Amén. En Apocalipsis 22:21. Entonces, para empezar, debemos entender que Apocalipsis es una epístola escrita a un grupo específico de cristianos para una ocasión específica relevante al tiempo en el cual fue escrito. Ahora, entre paréntesis, vale la pena mencionar que sí existen ciertos intérpretes que no creen que estas 7 iglesias se refieren a iglesias reales, históricas, sino que las iglesias se refieren a diferentes eras en la era de la iglesia, básicamente. Entonces, básicamente, no sé si han escuchado alguna vez a alguien hablar, no, es que estamos en la era de Filadelfia o de Sardi o de la Odisea. Muchos dicen estamos en el tiempo de la Odisea porque se viene el fin y esa es la séptima iglesia y de ahí parte todo. Pero yo creo que la mayoría hoy en día reconoce que estos eran destinatarios de la carta de Apocalipsis finalmente y que eran iglesias reales que existían al momento que este libro fue escrito. Pero Apocalipsis no es simplemente una epístola, como si han leído el libro alguna vez se habrán dado cuenta que es un poco diferente a la compararlo con la carta a los Efesios o algo así. Porque Apocalipsis también es profecía. Y esto se afirma en varias partes del libro, en capítulo 1, versículo 3, capítulo 22, versículos 7, 10, 18, 19, afirman que este libro es profecía. Ahora, según 1 Corintios 14, 3, la función de la profecía en el Nuevo Testamento es la edificación, exhortación y consolación. Y esto se lleva a cabo a través de la predicación de la palabra y también de la predicción. Y capítulos 2 y 3 de Apocalipsis nos dan una palabra contemporánea para las 7 iglesias de Asia, hablando a situaciones particulares de cada iglesia, perdón. Entonces, es interesante mencionar que estos capítulos contienen las únicas cartas dictadas directamente de Jesús que encontramos. Y el elemento de predicción se enfatiza más, podríamos decir, desde los capítulos 4 hasta el capítulo 22, hablando de eventos que ocurrirán después de esto, según el texto. Entonces, Apocalipsis es una epístola, Apocalipsis es profecía, pero Apocalipsis también es literatura apocalíptica. Y vamos a
esto, porque esto es un estilo literario que era común en el texto de Juan, pero bastante desconocido para la mayoría de los lectores modernos. La palabra apocalipsis significa revelación o quitar el velo. Ahora, la literatura apocalíptica es un tipo de literatura que surge principalmente entre judíos cristianos y más por el lado de los judíos en el tiempo intertestamentario. Y en esta literatura se hablaba de temas como el cielo, el infierno, la humanidad y Dios, ángeles y demonios, el mundo de hoy y el mundo por venir. Ahora, podríamos decir que el libro de Apocalipsis es el libro que más contiene este elemento apocalíptico en la Biblia, especialmente si consideramos solamente los libros del Nuevo Testamento. Y en los años, entre los años 200 y 100 antes de Cristo, los judíos produjeron gran número de estos libros. Y algunos ejemplos es el libro de Enoc, la Asunción de Moisés, el libro de Jubileo, el Apocalipsis de Baruch y otros. Entonces, el libro canónico de Apocalipsis, el libro que estamos estudiando, tiene algunas similitudes, pero también diferencias importantes. Quizás los elementos similares es uno que Apocalipsis, al igual que estos otros libros, aparecen ángeles como guías e intérpretes en las visiones. También como estas otras obras, Apocalipsis fue escrito en tiempo de sufrimiento o tiempos de persecución. Y esto lo podemos ver claramente en el texto, o sea, Apocalipsis claramente fue escrito en un tiempo difícil para los cristianos. En capítulo 1, versículo 9, el autor se describe como copartícipe en tribulación. Vemos en capítulo 2, versículo 13, que una de las iglesias había perdido uno de sus miembros como mártir. Y las otras iglesias también son advertidas de tribulaciones, prisiones y pruebas en capítulo 2, versículo 10, capítulo 3, versículo 10. Y entonces estos libros de apocalípticos también fueron escritos en tiempos difíciles. Apocalipsis, al igual que los otros libros apocalípticos, usa imágenes y símbolos para hablar del conflicto entre el bien y el mal. Entonces, en Apocalipsis vemos bestias y leones, números simbólicos, nombres simbólicos, y hay que entender que es un libro con mucho simbolismo, especialmente cuando vamos a interpretar el libro. Ahora, hay imágenes apocalípticas que aparecen en otros libros del Antiguo Testamento, como Daniel especialmente, Isaías, Ezequiel, Zacarías, el discurso de Jesús en el Monte de los Olivos, como estuvimos viendo hace un tiempo. Entonces, en Apocalipsis, entidades nacionales e individuos son presentados muchas veces como animales. Jesús es presentado como un cordero. Hay un dragón, hay bestias monstruosas, hay langostas mutantes. Entonces vemos estas imágenes de animales. También vemos dos ciudades que son representadas simbólicamente como una ramera por un lado y la otra como una novia. También vemos nombres simbólicos como Babilonia, Sodoma, Egipto y Jerusalén. Vemos una mujer que simbólicamente es llamada Jezabel, y eventos políticos se describen como interrupciones cósmicas, y esto ya lo hablamos cuando vimos Mateo 24. El sol y la luna se oscurecen, las estrellas caen, cada isla y montaña desaparece, etc. Entonces, también
escritos apocalípticos usan este tipo de descripciones. De hecho, hay un libro apocalíptico, una versión apocalíptica de Esther, y es muy interesante porque en esa versión tienen la batalla, ¿cierto?, entre Aimán, me parece que se llamaba, y el tío de Mardoqueo, el tío de Esther. Y en esta visión apocalíptica se describe como la pelea entre dos dragones. Ahora, no estoy diciendo que eso es escritura ni nada por el estilo, simplemente que esos son algunos elementos de la literatura apocalíptica y algunos de los símbolos. Obviamente en el caso de la historia de Esther, no, el lenguaje apocalíptico o la descripción exagera el tema y usa símbolos como dragones y otros para representar cosas que están ocurriendo muchas veces que son reales, pero que no son dragones, perdón, no son necesariamente lo que son representados en los símbolos. No necesariamente Apocalipsis capítulo 9 está hablando de langostas mutantes, aunque he visto por lo menos una película cristiana donde tiene literalmente unos seres mutantes tipo langosta que atacan la humanidad. Pero bueno, eso es otro tema. Ahora, como otros escritos apocalípticos, ciertos números comunican más que simplemente unidades matemáticas. Entonces, un ejemplo, no es tanto en las obras apocalípticas, aunque sí aparece ahí, pero también en la Biblia en general. El número 7 es un buen ejemplo, porque el 7 es el número de la perfección. Y no necesariamente cuando aparece siempre el número 7 está hablando en un sentido literal, sino que está diciendo que es algo completo, que es algo total. En Deuteronomio 28, ¿cierto? Cuando se habla de las maldiciones y bendiciones para el pueblo de Israel, dice, ¿cierto?, que si son fieles al pacto, cuando sus enemigos los ataquen a ustedes, ellos huirán en 7 direcciones o en 7 caminos. Y ahí no es que está diciendo que van a formar 7 filas al salir huyendo, sino que está diciendo que van a ser completamente derrotados los enemigos de Israel en este caso. Entonces el número 7 tiene un valor que va más allá simplemente el valor numérico. Y en el libro de Apocalipsis encontramos 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, 7 truenos. Entonces encontramos fracciones como un tercio, que son múltiples, y también múltiples de 12, 24, 144.000. Y a esta altura no estoy intentando interpretar todas esas cosas, simplemente estoy hablando en términos generales que aparecen estos números simbólicos en el libro. También hay un periodo de 1000 años que es mencionado, vamos a hablar más de eso después. Pero obviamente también hay diferencias importantes entre estas obras apocalípticas y el libro de Apocalipsis. El primero es que Apocalipsis nombra a su autor y muchas de estas obras, por ejemplo el libro de Enoch, fueron escritas por personas mucho tiempo después de que en este caso murió Enoch, usando su nombre, intentando promover su libro usando nombres falsos. Entonces, obviamente ese no es el caso de Apocalipsis. Apocalipsis nos dice el nombre de su autor y vamos a hablar más de eso después. Y también Apocalipsis es una predicción sobre el futuro, mientras que estas otras obras solo aparentan hacerlo y fueron escritos en muchos casos después de que los eventos ya ocurrieron que estaban supuestamente prediciendo. Entonces, finalmente, Apocalipsis es lo que dice ser, una epístola escrita de modo apocalíptico que habla de eventos futuros bajo la inspiración
del Espíritu Santo y de las Escrituras. Ahora vamos a hablar un poco sobre este tema del autor. ¿Quién escribió el libro de Apocalipsis? El autor en el texto nos dice que es Juan, y eso lo podemos ver en versículo 1.1, capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 4, y también al final, en capítulo 21, versículo 2, capítulo 22, versículo 8. Pero ¿a qué Juan se refiere? Esa es la gran pregunta de muchos. Entonces, para eso debemos considerar varios temas. ¿Qué más? Primero, ¿qué nos dice el texto en cuanto al autor? No nos dice mucho. Sabemos que es un hermano. Cuando consideramos, por ejemplo, Apocalipsis 1, versículo 9, nos dice que es un hermano en Cristo, que es compañero en tribulación, o sea que él y ellos, Juan y los que estaban leyendo el texto estaban pasando por tribulación. Sabemos que está en la isla de Patmos y sabemos que está ahí por la palabra de Dios y el testimonio de Cristo. Ahora, estas pistas internas nos ayudan, pero es necesario considerar un poco el testimonio externo para encontrar la respuesta. Entonces vamos a considerar primeramente el testimonio de los patristas, el testimonio de los padres de la iglesia. Entonces algunos de ellos como Justino Mártir, Ireneo, Clemente de Alejandría, Tertuliano y otros, todos creían y atribuían la autoría del libro de Apocalipsis a Juan, el hijo de Zebedeo, uno de los 12, el discípulo amado de Jesús en ese sentido. El mismo Juan que escribió el Evangelio de Juan y las 3 epístolas. Ahora, posterior a eso, habían otros de Alejandría que aceptaba que Apocalipsis era canónico, pero no creía que fue escrito por el apóstol. Eusebio, después en el IV siglo, junto a otros comentaristas, atribuyeron el libro de Apocalipsis a otro Juan, que sería un presbítero supuestamente mencionado por Papeo, un autor importante del principio del segundo siglo. Ahora, las obras de Papeo no las tenemos realmente, tenemos solamente citas de sus obras en algunos de los padres, especialmente creo que solo en Eusebio, de hecho. Pero hay una mención de un presbítero Juan o un anciano Juan en uno de los escritos de Eusebio. Y dice, porque no me contentaba con lo que dicen muchos, como ocurre con la mayoría, sino con los que enseñan la verdad. Y si alguna vez llegaba alguien que había seguido a los ancianos, yo observaba las palabras de los ancianos, que era lo dicho por Andrés, Pedro, Felipe, Tomás, Jacobo, Juan o Mateo, o por cualquiera de los otros discípulos del Señor, incluso lo que decía Aristón y el anciano Juan, discípulos del Señor. Ahora, muchos creen que esta referencia a un anciano Juan no se está refiriendo al apóstol, sino a... Y después creen que como existía otro Juan, que el libro de Apocalipsis fue escrito por ese otro Juan. Ahora, simplemente proponer esa teoría no lo hace verídico. Y si vamos a dejar de lado la tradición más antigua que enseña que fue escrito por el apóstol, la evidencia tendría que ser bastante convincente, me parece. Uno de los argumentos principales para negar la autoría del apóstol
es que el griego del libro de Juan es inferior cuando comparado con el cuarto evangelio y con las epístolas que llevan el nombre de Juan. Y por esa razón algunas personas han dicho que el autor de Apocalipsis no puede ser el mismo que el autor de estos otros libros. Pero voy a dar algunas razones por qué debemos pensar y podemos pensar que el autor realmente fue Juan, el apóstol. En primer lugar, sabemos que Juan no tenía mucha educación. En Hechos 4:13 describe a Juan como alguien sin educación. Entonces es posible que no pudiera escribir en griego de manera tan refinada, podemos decir. Entonces el carácter más pulido de sus otros escritos se puede explicar por el uso de un amanuenses o un secretario que no quizás tendría a mano estando en la isla de Patmos, que lo podía ayudar a escribir finalmente, o ayuda editorial de los ancianos de Éfeso, donde pasó sus últimos años. También incluso su estilo literario puede ser atribuido al hecho de que estaba apurado escribiendo las visiones cuando ocurrieron. Y quizás en un estado mental un poco agitado, no sé de ustedes, pero ver lo que Juan vio, yo creo que no estaría tan preocupado de todo ordenado y perfectamente. Y otro punto a favor de la autoría apostólica es que solo había un Juan famoso en el libro o sea, en la iglesia primitiva. Porque el texto simplemente señala que es Juan. ¿Y qué Juan era más famoso que el apóstol? Básicamente. Si era otro Juan, hubiera dicho Juan el presbítero o hubiera dado algún otro señal para no confundirlo con el apóstol. Entonces eso es otro punto, me parece, a favor de la autoría apostólica. Un tercer punto, que es quizás uno de los más importantes, es que encontramos conceptos comunes que son parte de también los otros escritos de Juan. Por ejemplo, la idea del logos o el verbo como referencia a Cristo. Encontramos esto en Juan 1:1 y también en Apocalipsis capítulo 19, versículo 13. Y de hecho entre paréntesis, yo creo que es muy probable que escribió Apocalipsis primero y tuvo esa revelación en capítulo 19 del verbo de Dios y después escribió el Evangelio. Entonces vemos este concepto del verbo, solo aparece en los escritos de Juan. También tenemos esta referencia a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y también en Apocalipsis tenemos esta referencia a Cristo como el Cordero. Tenemos esta idea de Satanás echado fuera. Y esto aparece en Juan capítulo 12, 31. Y también después en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Entonces, estos son algunos ejemplos. Hay más que podríamos dar. El concepto de la primera resurrección, el concepto de vencer al mundo también aparece en los escritos de Juan y hay otros ejemplos. Pero vemos estos últimos son elementos que solo
aparecen, en algunos casos solo aparecen en los escritos de Juan. Así que es un detalle muy importante para señalar la autoría apostólica del libro. Entonces esos son algunos de los argumentos a favor de la autoría de Juan, el apóstol, el discípulo amado. Ahora, vemos que vamos a hablar ahora también del contexto y el dónde y cuándo fue escrito este libro. Bueno, y como ya mencioné, sabemos que el autor estaba en Patmos, y esta es una isla en el mar Egeo, al este de Asia Menor. Aquí pueden ver en un mapa, según Google Earth, ahí de Éfeso a Patmos son 8 horas y media o 8 horas 43 minutos en auto hoy en día. Entonces esto, como vemos, era relativamente cerca de Éfeso, donde Juan pasó gran parte de su ministerio. La tradición cristiana cuenta que Juan fue exiliado a la isla de Patmos, y muchos comentaristas dicen que Patmos funcionaba como una prisión, que era una especie de Alcatraz, una isla donde llevaban a los prisioneros para separarlos de la sociedad. Ahora es interesante porque realmente no tenemos evidencia de que Patmos era una isla específicamente para prisioneros. Lo que sí el versículo 9 nos dice que estaba en la isla por el testimonio de Jesucristo. Ahora esa frase en sí no tiene una connotación negativa, o sea, podría estar por el testimonio de Cristo predicando, evangelizando. Pero Juan se autodenomina copartícipe en tribulación. Y eso, junto con la tradición de la iglesia, apunta a la idea de que Juan estaba ahí como castigo por anunciar el evangelio. Y como copartícipe, vemos que los destinatarios estaban pasando por un momento de tribulación. Y esto es muy importante cuando hablamos de la fecha del libro, porque casi todos están de acuerdo de que Apocalipsis fue escrito en un tiempo de tribulación para los cristianos. Según Eusebio, fueron 10 emperadores romanos los que persiguieron a los cristianos. Y eso lo pueden leer en su Historia Eclesiástica, que fue escrito en el IV siglo. Y solo 2 de esos emperadores romanos serían candidatos, si vamos a hablar de persecuciones, que pasaron durante la vida de Juan. Y eso sería Nerón y Domiciano. Ahora, Domiciano, la persecución bajo el Domiciano hubiera sido básicamente cuando Juan ya era muy anciano. Pero podemos ver que la mayoría cree que fue hoy en día, es muy común escuchar, de hecho casi todos creen que fue escrito durante la persecución bajo Domiciano, al fin al fin del primer siglo, por ahí en el año 95-96 después de Cristo. Otro grupo importante piensa que Nerón fue escrito durante la persecución bajo Nerón, que esa persecución fue desde el año 64 hasta el año 68. Y la mayoría que piensa eso pone la fecha por ahí en el 65 después de Cristo. Ahora les voy a decir desde ahora que mi postura es que fue
escrito en el tiempo de la persecución bajo Nerón. Y voy a dar algunas razones a favor y también vamos a considerar algunos de los argumentos a favor de la fecha cristiana. Aunque hoy día es una postura que no se menciona mucho y de hecho en la mayoría de las Biblias de estudio o la mayoría de los comentarios más breves, ni siquiera se menciona la fecha en los tiempos de Nerón. Pero en el siglo XIX era la postura más popular entre intérpretes del libro de Apocalipsis. Y hay muchos intérpretes muy importantes que han sido de esa opinión. Entonces podríamos hablar algunos ejemplos como F.F. Bruce, John A.T. Robinson, Alfred Einstein, Sir Isaac Newton, famoso por otras cosas, no necesariamente por interpretación bíblica, Francis Nigel Lee, Adam Clarke, Philip Schaff, que escribió una importante historia de la iglesia también, Augustus Strong. Entonces, Kenneth Gentry, si están interesados en profundizar más y saben inglés, si están interesados en este tema de la fecha del libro de Apocalipsis, este sería como el mejor libro que podrían conseguir. Se llama Before Jerusalem Fell, antes que cayó Jerusalén, y es una defensa de la fecha temprana del libro de Apocalipsis. Es bastante largo, son unos casi 350 páginas, algo así, y es muy bueno y tiene mucha información sobre la fecha del libro. Pero en ese libro menciona más de 130 comentaristas bastante conocidos que sostenían o han sostenido esta posición. Entonces no es como solamente unos pocos han creído esto, aunque hoy en día la visión más popular es la fecha durante el reino de Domiciano. Y aquí hay algunos argumentos a favor de esta fecha temprana. Uno de estos son el templo judío, aparece en el libro de Apocalipsis en el capítulo 11. Se pide a Juan que mida el templo y ese templo fue destruido por los romanos en el 70 después de Cristo. Entonces, si Juan está midiendo el templo, claramente debería estar de pie y tendría que ser escrito mientras todavía estaba de pie. Por otro lado, también encontramos la tensión entre la iglesia y sus opositores judíos. Y esto es bastante evidente, especialmente al principio, donde Jesús los llama sinagoga de Satanás. Es el mismo patrón que vemos en el libro de Hechos, donde los judíos estaban muchas veces atacando la iglesia. Y esto fue un problema principalmente antes de la guerra judía, porque después de la guerra judía los judíos fueron esparcidos a las naciones y ya no tenían tanto poder como antes. Ahora, algunos dicen que el templo, en respuesta, que el templo puede ser simplemente simbólico, que no necesariamente tiene que estar de pie. También señalan que habían conflictos con los judíos incluso después. Policarpo en el segundo siglo, los judíos tomaron parte, un rol importante en el martirio de Policarpo. Entonces, estas evidencias obviamente las tenemos que tomar con otros elementos para llegar a una conclusión. Y yo creo que otras evidencias importantes son las internas. Entonces, uno de estos es el sexto rey mencionado en Apocalipsis 17:10.
es interesante porque dice, son 7 reyes, 5 de ellos han caído y uno es. Y esto nos da a entender que en el tiempo de Juan, en el tiempo que él estaba escribiendo esto, habían pasado 5 reyes y había el sexto estaba reinando en ese momento. Ahora, si consideramos la historia de Roma, podemos ver que empezando con Julio César, Nerón era el sexto César, en ese sentido. Ahora, era el sexto, entonces encaja bastante bien decir que el libro de Apocalipsis fue escrito mientras César estaba gobernando. Y si es así, entonces tiene una fecha temprana. Ahora, algunos niegan que Julio César es el primer emperador de Roma. Dicen, no, Julio César no era el primer emperador, Augusto era el primer emperador. Pero es importante mencionar que varios historiadores romanos, y Kenneth Gentry entra en detalle en esto, varios de ellos describen a Julio César como el primer emperador. Y también es interesante que el título César viene de Julio César y todos los otros toman ese título de César que viene de él. Entonces, en ese sentido es correcto hablar de Nerón como el sexto rey. Entonces, eso es una evidencia importante a favor de la fecha temprana. Otra es la marca de la bestia en Apocalipsis capítulo 13, versículo 18, que es el famoso 666. Ahora, esto es algo que se llamaba gematria. Y porque el texto nos dice que el número es un número de un hombre. Y la gematria básicamente tenía que ver con el hecho de que en varios idiomas de la antigüedad el alfabeto tenía también un valor numérico. Y muchas veces tenían estos códigos con el valor numérico de diferentes palabras y diferentes nombres específicamente. Y eso se llama gematria en ese sentido. Entonces, la gematria de un nombre sería la suma de las letras de ese nombre. Y es interesante porque la gematria en hebreo de Nerón César suma 666. Y eso apuntaría a Nerón en ese sentido. Hay otra evidencia que está relacionada a eso, que es bastante interesante, porque hay una variante textual en los manuscritos sobre Apocalipsis. Hay por lo menos un manuscrito más o menos temprano, que en vez de decir 666, el número es 616. Y ahí se le fue los cálculos a muchas personas. Entonces tenemos algunos manuscritos que dicen 666 y otro que dice 616. Ahora, lo interesante es que 616 también es la gematria de Nerón, pero es su gematria en latín. Entonces, ese error no parece tan al azar, o esa diferencia. Aunque probablemente el original es 666, es interesante que 616 también suma lo mismo, también se aplica a Nerón. Entonces esos son algunos argumentos a favor de la fecha, la fecha temprana, y eso es, como mencioné, la fecha que yo creo y sostengo en relación al libro. Pero también voy a mencionar algunos argumentos a favor de la fecha más tarde. Entonces, algunos de esos argumentos, el primero es que
dicen, sí, pero Domiciano era como el segundo Nerón, básicamente. Reconozco en muchos sentidos a Nerón, pero dicen, Domiciano era como un segundo Nerón y por eso está hablando de él finalmente. Otros también dicen, quizás el punto más importante para muchos es el alcance de la persecución. Dicen que la persecución bajo Domiciano era mucho más masivo que la persecución bajo Nerón. Dicen que la persecución bajo Nerón solamente hubiera afectado a gente que estaba viviendo en Roma. Como todos sabemos, se quemó la ciudad, ¿cierto? Y Nerón culpó a los cristianos. Pero que no hubiera afectado supuestamente a gente que no estaba viviendo en Roma. Y esas 7 iglesias no estaban viviendo, no estaban directamente en Roma, por lo tanto no hubieran estado sufriendo, según lo que nos dicen. Ahora, por otro lado, si Nerón estaba persiguiendo a cristianos en Roma, es muy posible y probable que cristianos en otras partes del imperio también enfrentaron persecución, porque podrían haber muchos enemigos locales que tenían los cristianos, y si saben que el emperador de Roma está atacando a cristianos sin ningún problema en la capital, claramente ellos podían hacer lo mismo en otras partes. Entonces, nada en el texto indica que tendrían que ser una persecución de agentes de la ciudad de Roma en estos casos, y podría simplemente ser enemigos locales aprovechándose de la situación. Ahora, por otro lado, y esto es muy interesante, muchos de los que apoyan incluso la fecha posterior reconocen que la verdad es que hay poca evidencia de que hubo una persecución durante el imperio de Domiciano. Y especialmente una persecución que se extendió supuestamente por todo el imperio. De hecho, algunos argumentan que los cristianos que fueron perseguidos bajo Domicianos no era tanto que fueron perseguidos por ser cristianos, sino que eran por otros temas políticos. Eran algunas personas con dinero y poder, y habían unos conflictos políticos que justamente resultaban también ser cristianos. Y que finalmente esa persecución tenía más que ver con la política que con la fe. Y de cualquier forma, no es claro que durante el tiempo de Domiciano la persecución fue más extensa. Y eso lo podemos ver, tengo unas citas acá de algunos intérpretes que creen en la fecha más tarde, pero que reconocen que la evidencia para esta persecución es bastante débil. Uno de ellos es Robert Mounce. Robert Mounce dice, la evidencia para una persecución extensa bajo Domiciano no es muy sólida. O Don Carson, D.A. Carson, en su introducción al Nuevo Testamento dice, defensores de la fecha en los tiempos de Domiciano generalmente han apelado a la tradición cristiana que presentó los años 95 y 96 como un tiempo de persecución intensa. Defensores de una fecha más temprana, por su lado, señalan que la evidencia para esa persecución es bastante débil. La evidencia más clara viene de escritores posteriores, Orosorio, Eusebio, Súplico, Severo, mientras que los contemporáneos a los tiempos de Domiciano, cristianos y paganos, no dicen nada sobre una persecución sistemática hacia los cristianos. Por otro lado, la evidencia para la persecución bajo Nerón es claro y irrefutable, según Don Carson. Entonces, incluso este elemento de una persecución masiva es cuestionado hasta por Robert Mounce y Don Carson, que ellos mismos sostienen esta fecha más tarde. Ahora, otro argumento que se ha usado a favor de una fecha más tarde es la situación o la condición espiritual
de las iglesias cuando se escribe a las 7 iglesias. Porque consideran, por ejemplo, Éfeso perdió su primer amor, Sardis estaba muerta, solo manteniendo una buena reputación, la Odisea no era frío ni caliente. Entonces, según ellos, esto sugiere que tenía que haber pasado bastante tiempo, o esta carta tiene que haber sido escrito mucho después de que fueron fundadas estas iglesias. Y estas iglesias fueron fundadas una década antes de la persecución bajo Nerón. Entonces muchos argumentan que no sería suficiente tiempo para ese tipo de declive espiritual. Sin embargo, el perder el primer amor no necesariamente toma mucho tiempo. De hecho, Pablo escribió poco después de que fue fundado las iglesias en Galacia, asombrado que ya estaban perdiendo o que ya estaban siguiendo un evangelio diferente. Entonces, la fundación de iglesias de Sardis y la Odisea no son mencionadas en las escrituras, entonces no sabemos su condición original. Quizás nunca fueron mejores que las condiciones mencionadas por Jesús en Apocalipsis. De hecho, podemos ver el ejemplo de la iglesia de Corinto, que empezó ya con muchos problemas y fue exhortada por Pablo poco tiempo después de su inicio. Ahora, algunos dicen que la iglesia de Esmirna ni siquiera existía durante la vida de Pablo, que probablemente murió como en el 67 después de Cristo, y según ellos, si la iglesia no existía durante la vida de Pablo, entonces tendríamos que descartar la fecha temprana. Y esta creencia se basa en el testimonio de Policarpo, el obispo de Esmirna, que escribió una carta a la iglesia en Filipo en el segundo siglo. Y en esa carta dijo lo siguiente: entre aquellos con quienes trabajó el bienaventurado Pablo, que fuisteis sus cartas al principio, alabado al principio en su carta, porque él se gloriaba de vosotros en todas las iglesias que eran las únicas que en aquel tiempo conocían a Dios. Nosotros no le conocíamos todavía. Entonces muchos ven esta cita como evidencia de que la iglesia de Esmirna no existía durante la vida de Pablo. Pero debemos observar que Policarpo no dice que la iglesia de Esmirna no existía durante la vida de Pablo, solo que Esmirna no había conocido al Señor cuando Pablo le escribió a los filipenses. Cuando Pablo escribió su carta a los filipenses, los de Esmirna todavía no habían conocido al Señor. Y esa carta fue escrita antes del 63 después de Cristo, y eso da suficiente tiempo para el inicio de la iglesia de Esmirna antes o durante la persecución bajo Nerón. Entonces, estos son algunos elementos para considerar, pero probablemente el argumento más potente que usan o que ven los que interpretan la fecha o creen que la fecha fue más tarde, tiene que ver con el testimonio de Ireneo. Y Ireneo escribió, y varios padres de la iglesia también tomaron el escrito se basaron en el testimonio de Ireneo para llegar a esta conclusión, de la idea que Domiciano era el emperador cuando Juan escribió Apocalipsis. Y vamos a leer esa cita. Dice: si lo anterior es verdad, si este número se halla en todos los manuscritos antiguos y autorizados, si dan testimonio de él todos aquellos que vieron a Juan cara a cara,
Y si la razón nos enseña que la cifra del nombre de la bestia, según la computación de los griegos, debe tener las letras que se hallan en 666. Ahora, entre paréntesis, él estaba hablando de si el número correcto era 666 o 616 en ese contexto. Sin embargo, no correremos el riesgo de pronunciarnos acerca del nombre que habría de llevar, pues que si debería ser claramente proclamado ya en el presente, lo habría dicho aquel que contempló el Apocalipsis, porque fue visto hace poco, casi en nuestro tiempo, hacia el final del imperio de Domiciano. Entonces, esta es la cita que es usada para decir que el Apocalipsis fue escrito hace poco, entre comillas, durante el tiempo de Domiciano. Pero no es totalmente claro lo que Ireneo está diciendo aquí, porque podría estar diciendo que la visión ocurrió en ese tiempo, y eso sería importante, o puede estar diciendo simplemente que Juan fue visto durante el tiempo del emperador Domiciano, y la visión podría haber sido mucho antes. Entonces, ¿qué es lo que fue visto? ¿La visión o el apóstol durante el reinado de Domiciano? Entonces, no nos vamos a meter tanto en el debate lingüístico, solamente mencionar que si fue visto Juan en el tiempo de Domiciano, eso solamente diría que él estaba vivo y no necesariamente que la visión ocurrió en ese tiempo. También mencionar que los primeros traductores de Ireneo al inglés hablaron de la calidad de los manuscritos disponibles para su trabajo y básicamente dijeron que el texto no es siempre claro y que, bueno, voy a citarlo simplemente. Dice, la gran obra de Ireneo, ahora por primera vez traducido al inglés, lamentablemente no está en su forma original. Solo ha llegado a nosotros una versión antigua en latín, con la excepción de la parte del primer libro que fue preservado en el griego original, a través de las citas de Hipólito y Epifeneo en el texto de latín y griego, y el texto en latín y griego a veces es inseguro. Entonces, si el texto a veces es inseguro, debemos reservar un poco nuestro juicio en cuanto a poner demasiado peso sobre las declaraciones de Ireneo en ese texto. Ahora, por otro lado, vemos que si el pasaje habla de todos los manuscritos antiguos y autorizados, si se fijan en esa primera parte. Y por otro lado, al final dice que lo que fue visto fue casi en nuestro tiempo. Entonces, si fue casi en nuestro tiempo, ¿cómo puede ser al mismo tiempo antiguo y autorizado? ¿Se fijan? Entonces, es probable que el libro de Apocalipsis fue escrito bastante antes, ya que había manuscritos antiguos. Y por otro lado, Juan fue visto durante el tiempo de Ireneo, o perdón, del tiempo de Domiciano. Entonces, bueno, esos son algunos de los temas involucrados con la fecha del libro y con el autor. Ya llevamos una hora. Yo creo que vamos a ir terminando la clase del día de hoy. Todavía hay varios temas que vamos a ir revisando en la introducción. Voy a ver algunos de los comentarios. A ver si tienen una pregunta o algo así. Pueden ir. Voy a leer acá los últimos. David Roldán dice, el único argumento fuerte a favor de la fecha tardía es que supuestamente Ireneo dijo que Apocalipsis se escribió en tiempo de Domiciano. A Ireneo, un adorador de María, un defensor de la Eucaristía católica romana y
y del sacerdocio católico, y eso que en ese tiempo la Iglesia Católica aún no está como institución. Eh, Puede ser, es interesante porque igual Ireneo y otros padres de la Iglesia tienen aportes importantes a todo este tema de estudio bíblico, pero tampoco son infalibles. Y yo creo que eso es algo de que debemos entender, que es considerar lo que ellos piensan, pero no simplemente porque ellos lo dijeron es como algo necesariamente infalible en ese sentido. Tenemos que tener cuidado ahí, porque ellos ponen toda la información. Entonces tenemos que tomar eso en cuenta. Otro punto también que es interesante en cuanto a Ireneo es que él nos cuenta, él por ejemplo, que Jesús murió casi a los 50 años. Eso es algo una idea de Ireneo que era un poco extraña, porque todos hoy en día creemos que Jesús murió como como 33 años, algo así. Ireneo pensaba que Jesús murió cuando casi tenía 50 años y era por una mala exégesis de los evangelios. Entonces Ireneo sin duda no era infalible. Otro elemento que también es interesante son algunas de las historias de Juan. Por ejemplo, hay una historia de Juan donde él había discipulado a un joven, me parece que en Éfeso, y cuando se fue a Patmos y volvió, cuando volvió descubrió que ese joven había vuelto al mundo, se había ido con un grupo de ladrones, estaban en las montañas robando a las personas que pasaban por ahí. Y él, volviendo de Patmos, ¿cierto? Se sube a su caballo y sale a las montañas a buscar a este joven y a predicarle para que vuelva a la fe. Y al final eso es lo que ocurre. Y no sé de ustedes, pero imaginarme a Juan a los 90 años saliendo a caballo no me parece muy probable. Me parece mucho más razonable pensar que tenía como 60 años al hacer algo así. Entonces, hay varios que son importantes. Y también, y especialmente, incluso los temas de las persecuciones. Por ejemplo, hay una historia famosa de Juan siendo vertido en aceite hirviendo y para así matarlo, y sobrevivió. Y en algunos de los casos, algunos de los relatos de estas historias, no queda claro quién es el emperador. Claramente hay algunos de los padres que creen que fue Domiciano, pero estaban siguiendo el testimonio de Ireneo en ese caso. Ahora un hermano, una hermana Olga, pregunta por el nombre del libro que recomendé. Sobre la fecha, este libro, Before Jerusalem Fell, lamentablemente no está disponible en español, pero es de Kenneth Gentry y probablemente es una de las mejores defensas que hay de la fecha temprana del libro de Apocalipsis. Entonces, esos son, me dicen que se fue el audio. ¿Alguien me puede decir si se escucha? Sí, si no se escucha, pueden escribir porfa en los comentarios. Pablo Martínez, un saludo al Pablo. Dice, Escuela Inductiva de Estudios Bíblicos. Varias fechas se han sugerido. La preferida es entre los años 90 y 96, cerca del final del reinado del emperador Domiciano, aproximadamente cuando empezó la persecución contra la iglesia.
estos días oscuros requieren la luz de la esperanza de un futuro victorioso. Esta sigue siendo la postura de la escuela inductiva. Eh, es que no sé si hay una postura de la escuela, me imagino que te refieres a la escuela de Pichilemu, la escuela de Jucum. Eh, no sé cuál sería la fecha que ellos ponen, pero obviamente estos son temas que cierto consenso hoy en día, que es en los años 90, pero hay que tener ojo que esos consensos que se forman no siempre tienen un fundamento muy sólido. A veces hay otras cosas, o sea, hay muchas cosas que son populares hoy en día, pero que no necesariamente tienen los mejores argumentos. Entonces, finalmente, aunque ella cree que Apocalipsis fue escrita al fin del primer siglo, por otro lado, hay muchos intérpretes muy importantes que, como mencioné, F.F. Bruce y otros, que creían en la fecha mucho más temprana. Entonces es un tema que finalmente hay que estudiar los argumentos y no solamente guiarse por la Biblia de estudio que tienen en este caso. Así que estos son algunos de los temas, el tema del el comentario. Sí, eso fue lo que escribiste en las cajas, sí. Bueno, vamos a seguir el día miércoles con la clase. Vamos a estar revisando otros aspectos importantes del libro de Apocalipsis. Vamos a ver el elemento de recapitulación que aparece en el libro. Vamos a estar viendo también elementos, el alcance geográfico de las visiones, la venida del Señor en el libro, y obviamente el tema del milenio y también las 4 posturas. Así que muchas gracias a todos por seguir la transmisión el día de hoy y nos vemos el día miércoles a la misma hora en el mismo canal. Así que Dios les bendiga, nos vemos.